Vamos al final del programa con un tema del que nos ocupamos la semana pasada. Hablábamos en Cadena 3 con el doctor Enrique Zavala sobre lo que pasó el martes antes de la marcha de vecinos y comerciantes, aquella marcha del 25 de mayo en protesta por las restricciones dispuestas a nivel nacional. Y en aquel momento ocurrió que antes de la marcha, varios vecinos y comerciantes fueron visitados por la policía y con la orden de un fiscal, donde, bueno, la visita tenía por objetivo recordarles a esos comerciantes y a esos vecinos que estaba vigente un decreto de necesidad y urgencia. Raro, ¿no? Muy raro que esto ocurra en el marco de una democracia como la nuestra, donde la policía, ¿cómo sabe? ¿Cómo identifica qué vecino, qué comerciante va a ir a marchar a la tarde o el otro día o el año del arquero contra tal o cual decreto? Y entonces va, le golpea la puerta y le dice, mire que está vigente este decreto. ¿Cómo estás, Enrique? Gusto de tenerte nuevamente con nosotros. ¿Cómo andás? Gracias, muy bien, y un gusto para mí también estar de nuevo. Como hablábamos la semana pasada en Cadena 3, es algo que parece, digamos, primero, no es ningún delito ir a una marcha mientras rige un decreto de necesidad de urgencia, o sí, la gente que marchó cometió un delito. Bueno, eso es una zona bastante gris, porque en el fondo hay un derecho constitucional a la protesta. Esa eterna discusión de los derechos confrontados surge desde cuando surgieron los piqueteros. O sea que si se aplicó la teoría de no criminalizar la protesta, porque se consideraba que en el fondo se estaba obstruyendo, intentando neutralizar la opinión de alguien, creo que la aplicación es exactamente igual. Lo que Bien, pasó con ahora, los ahora piqueteros, esa cuestión puede ser discutible en todo caso, dependerá de ver cómo sigue la causa a nivel de tribunales, a nivel judicial. Ahora, lo que está claro es que no es un delito antes, de ninguna manera, antes de ir a la marcha. no, porque la persecución penal se da contra un delito consumado o contra un delito en principio de ejecución. Si yo pongo una escalera sobre el paredón y empiezo a subir la escalera, evidentemente si me agarran ahí, yo no consumé el delito, pero la tentativa de ese hecho, en principio es perseguible. Ahora, lo que no es punible es cuando en los actos preparatorios, en los que yo no realizo ninguna ejecución, y menos punible es cuando la idea se empieza a formar en mi mente, porque todas estas cosas vienen por una pulsión autoritaria, es como son vicios antirrepublicanos, es como que siempre pensar que el autoritarismo lo que hace es, se pone mal cuando es contradecido, controvertido, confrontado, y a su vez cuando no pretende que se lo controle, cuando es escrutado. Entonces, cuando las personas mayoritariamente actúan con la impunidad y la ética de no ser controlados, entonces creen que pueden hacer cualquier cosa y pueden ir cualquier esfera. La esfera del pensamiento, la idea y la esfera íntima no ejecutar, de no ejecución, no es perseguir. Entonces, esa pulsión es lo que nos hace siempre repetir la historia. Porque, a ver, el Estado en general lo gobiernan tres poderes, gobiernan en sentido amplio, pero en sentido estricto esta delimitación hace la independencia de poderes. Cuando el Ejecutivo legisla o quiere legislar, el Legislativo quiere gobernar o juzgar y el Judicial quiere gobernar, esta transversalidad lo que hace es romper el equilibrio y rompe los equilibrios. Entonces, un ejecutivo que larga un DNU, que es una facultad legislativa. La facultad legislativa no la podés controlar porque no está el Congreso. El Congreso, los legisladores no pueden ir a justicia porque está de feria. Entonces empiezan a producir situaciones de emergencia anormales. La emergencia crea una anormalidad institucional. Entonces, todos estos continuos ataques que laceran la independencia y los contrapesos, a nivel, a otra escala, lo que hace es ver situaciones o eventos de un fiscal, por ejemplo, realizando tareas del Ejecutivo. En este caso puntual, la aplicación de una especie de medida cautelar para que no ocurra tal cosa con fines de política criminal. Es un acto autoritario, es un acto
que transversaliza sus funciones y es un abuso de sus funciones. Y eso siempre nos pasa. Nos pasa en todas las crisis, es como el mito este de Sísifo, que sube la piedra, se cae, la vuelve a alzar. Reiteramos la misma función y nos pasa lo mismo. En las crisis los autoritarismos emergen y ocurre esto. Abusos en sus funciones que siempre terminan afectando los derechos de los ciudadanos. Enrique, te pregunto ahora desde el punto de vista judicial, ¿puede un fiscal actuar de manera preventiva de acuerdo a la última reforma que dicen, que argumenta que eso le da alguna posibilidad al fiscal que busque el equilibrio, que busque evitar, en este caso, una marcha, un piquete, un corte de calle? ¿Pueden actuar de manera preventiva los fiscales? Siempre hay una directiva de la Fiscalía General que actúan así, pero el tema es criminalización. O sea, yo actúo así para que el crimen no se produzca, pero si me accedo, criminalizo. Entonces el límite es muy difuso. Entonces volvemos a lo mismo, tiene que ver con la formación republicana de quienes están ejerciendo esas funciones. Lo explicaste muy claro, como la semana pasada en Cadena 13. Enrique, te agradezco estos minutos con nosotros, te mando un saludo.